Hola, ¿qué tal, queridos radio escuchas? Bienvenidos a una sesión formativa del grupo de teatro Luciérnagas de la Oscuridad. El día de hoy vamos a leer uno de los capítulos del libro El arte teatral de G. Batty y R. Chavans de la editorial Tezontle. Y vamos a leer este primer capítulo que lleva el título de Orígenes, no sin antes hablarles sobre el prólogo de este libro, leerles el prólogo, y es con lo que vamos a comenzar. Así es que espero que disfruten esta sesión formativa y pues les invito a encontrar este libro en internet o en alguna librería de su preferencia y comprarlo para ahondar un poco más en lo que es este tema del arte teatral. Ese es el título del libro y bueno, vamos a comenzar con el prólogo que dice: se ha escrito mucho acerca del teatro, pero los autores se atienen ordinariamente a uno solo de sus aspectos. La mayoría no estudia más que la literatura dramática, algunos solo conceden atención al decorado o al trabajo de los actores, pero el teatro es un arte complejo y autónomo. Si en este pequeño libro añadimos algo nuevo al concepto del teatro, será indudablemente el empeño de no perder nunca de vista la totalidad de sus elementos, esos elementos que brotan de una misma fuente, a veces permanecen unidos, a veces se separan. En algunas ocasiones uno de ellos predomina, pero los demás siguen manifestándose oscuramente, listos para ocupar el lugar preferente. Así se desarrolla la vida del arte teatral, con sus periodos de plenitud, sus accidentes y sus decadencias. Nos hemos esforzado en describir la vida del arte teatral por medio de ejemplos concretos, limitándonos siempre a sus grandes líneas para hacerla más fácilmente inteligible. Que nadie se sorprenda de alguna omisión. De hombres y obras solo hemos querido recoger lo esencial. También nos ha sido necesario pasar rápidamente sobre algunos factores secundarios que no conceden importancia en la elaboración del drama. La condición social de los comediantes, la legislación teatral, la economía financiera de los espectáculos, las relaciones con el Estado. No hemos podido hacer sino breves alusiones a la composición del público, a su distribución en las salas según las costumbres del siglo y a las iniciativas de los arquitectos, contingencias que no dejan de influir sobre la obra dramática. Finalmente, y sin la pretensión de establecer una bibliografía racional, enumeramos sencillamente las obras en las que obtuvimos informaciones. Librar el arte teatral de ilusorias dependencias y colocarlo en su plano verdadero, tal ha sido nuestro único propósito. Ojalá fuera posible suscitar en nuestros lectores algo de la pasión que nos inspira. Y entonces, una vez concluida la lectura del prólogo, proseguimos a lo que es la lectura de el capítulo 1, llamado Orígenes. Apenas un destello de inteligencia apunta en la mente humana, la ilumina con un acto de fe en la vida universal. El hombre percibe dentro de sí una fuerza secreta inmaterial que no depende del cuerpo y a la que el cuerpo obedece. Esa alma que desea, que espera, que deplora o que sueña, cree el hombre reconocerla semejante a la suya en los seres que le rodean, en los animales, en las plantas, en las criaturas todas, que no concibe diferentes a él. Si el alma existe independientemente del cuerpo, puede ser apresada fuera de él, y si el cuerpo le obedece, es posible obligarla a conducir el cuerpo que domina. Además, los seres semejantes se buscan unos a otros. Si pintamos, por ejemplo, la imagen de un bisonte, las almas de los bisontes que la hayan reconocido arrastrarán hacia ella todo el rebaño. De ahí las esculturas y las pinturas de las cavernas prehistóricas con su esmerado realismo. Así comenzaron en todas las partes las artes plásticas. Mas si en lugar de una imagen inmóvil se ofrecen a las almas de los animales que se pretenden cazar, el cebo de una imagen animada, se dejarán atrapar más fácilmente. Los hombres se disfrazan entonces de animales, se revisten de una piel, se cubren la cabeza con una máscara esculpida, imitando, caracterizados de esta manera, los movimientos del animal que representan, su paso, su rugido, su manera de conducirse. Así comenzó en todas partes el teatro. La magia animista se transforma pronto en religión. Se ve morir al cuerpo, pero el alma que lo dirigía no desaparece con él, ya que él era independiente y sigue actuando. El poder que ya no puede ejercer sobre el cuerpo que le pertenecía, lo empleará el alma para influir en los seres todavía vivos.
Como el hombre ha adquirido junto con la noción del tiempo la de las múltiples generaciones que le han precedido, el mundo se le aparece henchido por una muchedumbre de almas desencarnadas y habitado solamente por un pequeño número de vivientes que dependen absolutamente de ellas. Más fuertes que nosotros, es preciso atraerlas mediante señales de obediencia y apaciguar su cólera con testimonios de respeto semejantes a los que recibe el guerrero cuya fuerza o astucia le ha convertido en amo del clan. Por esto, se enterrarán con el muerto sus objetos familiares que siguen siendo propiedad del alma. Para alimentarla se ofrecerán sacrificios. Para alegrarla se bailarán en honor suyo, imitando no solo los movimientos de los animales, sino verdaderos ballets en los que la invisible espectadora reconocerá la imagen de su vida pasada, de sus placeres, tal vez la de sus hazañas y la de su gloria. La palabra humana reemplazará el aullido de los animales y el canto sostendrá la danza de ahí en adelante. El teatro va a surgir del coro, como la mariposa de la crisálida. Los intérpretes actuales de las razas negras, tanto los de África como los de Oceanía, han detenido en este punto de la evolución del drama, del mismo modo que siguen apegados a las antiguas prácticas del animismo. La danza tiene el principal papel en las ceremonias que consagran los actos de la vida pública o familiar, desde el fin de las guerras hasta el matrimonio o las exequias, así como en los misteriosos ritos de las iniciaciones y los encantamientos. Largas teorías de danzarines dibujan sugestivas figuras al son de los tambores, de las carracas, de los olifantes y del tam-tam. Máscaras sobrehumanas, trajes rudimentarios pero expresivos, simbolismo de los gestos, arrullo de salmodias incansablemente repetidas. El rebaño de los hombres se ha convertido en horda y clan. El clan se dio un jefe. Los jefes establecen alianzas o guerrean entre ellos. La sociedad se organiza. Al mismo tiempo se organiza en el cerebro del hombre la sociedad de los espíritus, y los muertos tienen también sus jefes, los dioses. Los dioses son seres conocidos. Tienen un nombre, una individualidad, una historia. Tienen servidores vivos en los sacerdotes que transmiten a los hombres las órdenes divinas y que llevan a los dioses las peticiones humanas. A los sacerdotes corresponde también el deber de enseñar las historias divinas. El culto dramático no será ya solamente un coro de homenajes o de imploraciones. El sacerdote va a separarse del coro y a encarnar el papel del dios representando su historia. El sacerdote es el primer actor. Más tarde, este deseo de reproducir los hechos del dios, de repetir sus palabras, llevará a encarnar en otros actores los personajes secundarios mezclados en la leyenda. La tradición japonesa ha bordado sobre este recuerdo de los orígenes celestes del teatro. Recuerda que la bella Amaterasu, diosa del sol, quejosa de su hermano Susano, se había encerrado por despecho en una gruta profunda. Inmediatamente se extinguió la luz en el cielo y en la tierra. Los dioses cotritos imaginaron una estratagema para hacer salir a Amaterasu de su escondite. De las ramas de los árboles que rodean la entrada de la gruta suspendieron un espejo, joyas y banderolas de cáñamo. Y mientras que los miembros de la familia divina reunidos en ese decorado tañían pífanos, batían tambores con gran algarabía, la diosa Amenousume, adornada con un cinturón de musgo y una guirnalda de flores, danzaba cantando en el umbral de la gruta. Lo atractivo del espectáculo picó la curiosidad de Amaterasu y le hizo salir de su encierro, devolviendo así la luz al mundo. No cabe una imagen más elocuente de la virtud dramática. Por lo demás, los dioses japoneses no se contentaron con inventar el teatro en su inicial armonía. Aparecen también como los creadores de cada una de las partes esenciales. Ono Susori, vencido por su hermano Oderi, se debate en las olas que van a sumergirlo. Es la primera pantomima. El divino Susano, hermano de Amaterasu, salva a la princesa Inoda de la serpiente que la amenaza y compone en honor suyo la primera obra en verso, Utai. Las danzarinas y los mimos, al igual que los músicos y los poetas, tienen antepasados celestes, y cuando los hombres se hicieron actores, siguiendo el ejemplo de los dioses, la tradición japonesa nos da un nuevo testimonio del carácter sagrado de tal innovación.
Bajo el reinado del emperador Eijo hacia 807, refiere Vanset, se abrió de repente un abismo cerca de Nara y una pestilente humedad brotó de la tierra, esparciendo la muerte a su alrededor. Para conjurar la plaga, los sacerdotes del templo vecino tuvieron la idea de ejecutar una danza emblemática sobre un túmulo cubierto de césped situado ante el santuario. La humareda cesó de elevarse como por encantamiento. Así fue la creación de la dama. En memoria del feliz resultado, la danza Sambayo precede entonces a todos los espectáculos. De ahí en adelante el lugar del teatro estaba señalado en la liturgia. Los Matsuri, a que a lo largo del tiempo han perdido mucho de su majestad primitiva, fueron antiguamente solemnísimos festivales que acompañaban periódicamente las ceremonias del culto sintoísta, plegarias dramatizadas con procesiones y pantomimas que tenían el poder de alejar las desdichas. Tal fue la kagura, sucesión de pasos lentos y de actitudes hieráticas, practicada preferentemente en el venerado santuario que era el Palacio Imperial, interpretada por compañías de sacerdotes especialmente dedicados a este oficio. Lenta y laboriosamente la kagura sagrada dará origen al drama. En la época feudal, durante el turbio periodo comprendido entre los siglos 7 y 8, mientras la forma pura de la danza y de la música que acompañaban a la kagura se inmovilizaba en el Yamato Gaku, una forma más libre, el Sarugaku, añade el canto de versos que contemplan la significación de los movimientos rítmicos. Ya se emplea la máscara. La voz del recitador, sostenida por una orquesta de flautas y de tambores, alterna con el coro. Al mismo tiempo, la kagura, transformada de esta manera, sale del recinto de los templos. El Kioto, sobre un puente del río Kamo, se erigen toscos tablados en los que profesionales miman y danzan una elemental acción dramática. El teatro japonés está en vísperas de su eclosión definitiva, que se produjo durante el siglo XIV bajo el tercer shogun, Ashikaya Yashimiti. Había comenzado una época de tranquilidad y los hombres se entregaban al goce de los armoniosos placeres del espíritu. La severidad de los modos primitivos se dulcificará y un buen día, en medio de las evoluciones coreográficas, dos personajes alternan en el poema. Se responden uno a otro en un diálogo hablado. Así surge un nuevo género propiamente teatral que los japoneses modernos llaman nogaku o sencillamente no. Consagrado primero la glorificación de los dioses del sintoísmo y representado en las inmediaciones de los templos, el no se enriqueció inmediatamente con temas tomados de las leyendas guerreras que las epopeyas de Heike Monogatari, referidas por los bonzos viajeros, habían esparcido entre el pueblo. A partir del reinado de Yashimiti, el favorito del shogun Kuwanami Kigosugo cantó en ellas las hazañas de su señor. Nutrido con este elemento profano, el drama se desarrolla, pero en sus nuevos aspectos guarda escrupulosamente el carácter hierético del Sharugaku original, que el fervor tradicionalista de los japoneses conservará hasta nuestros días. Otros países van a darnos un nuevo ejemplo de esta transición, tan clara en el teatro japonés, de la danza a la palabra, del coro al actor, de lo divino a lo humano. La India atribuye a Brahma la paternidad del teatro, cediendo a las instancias de los dioses. Refiere Sylvain Levy, el creador del mundo añadió a los 4 Vedas un quinto Veda consagrado al teatro, que recibió el nombre de Natya Veda. La obra divina no fue comunicada a los hombres, pero el santo Rishi Bharata, que dirigía en el cielo las representaciones de los asanas, uniendo a sus conocimientos teóricos una consumada experiencia, resumió la substancia del Natya Veda en una especie de enciclopedia en verso, el Natya Sastra. Gracias a esta revelación, los poetas terrestres pudieron componer a su vez dramas perfectos. Otras divinidades, Shiva y la diosa Parvati, colaboraron en esta tarea, el primero creando el Tadava, danza violeta, y la segunda el Lasya, danza de encantamiento. Bharata llegó a afirmar que Brahma, al componer Natya Veda, no hizo más que utilizar sus obras precedentes. Del Rig tomó la danza, del Sama el canto, del Yajus la mímica y del Atharva
las pasiones. El canto y la danza se cuentan en el número de ofrendas dedicados a los señores por los sastras de los Pasupatas, secta sivaita. El tantrismo, que procede igualmente del sivaísmo, mezcla a sus ritos elementos espectaculares bajo una forma más grosera y frecuentemente obscena. La fiesta de Rama se celebra todavía en nuestros días con una ceremonia de carácter netamente teatral. Se desarrolla en el campo y en presencia de una muchedumbre de peregrinos. Una sucesión de cuadros pantomímicos refiere las bodas de Rama y de Sita, el rapto de la princesa y la derrota de Ravana, pero es el krishnaísmo donde el teatro encuentra ante todo alimento para su desarrollo. La fábula del dios Krishna, héroe joven y brillante, bien amado de las pastoras y vencedor de los demonios, evoca por sí misma un drama movido y diverso en el que la risa disputa la primicia a la emoción. Las fiestas de Krishna se rodean de una pompa completamente teatral. El nacimiento de Krishna se celebra con una ceremonia emparentada con la Navidad cristiana, bajo un pabellón que representa un establo. Una imagen de Devaki recostada en un lecho amamantará al pequeño Krishna. Yasoda y la muchachita a la que acaba de dar a luz están cerca de ella. Vasudeva, con la espada desnuda, y otros dioses y genios la rodean. Se ofrecen danzas y cantos de apsaras y de gandharvas, mientras que los pastores celebran a Devaki y a su divino hijo. El espíritu mismo del dogma favoreció la aparición del teatro. Henchida de entusiasmo y de imaginación, análoga a los cultos de Occidente hasta el punto de suscitar audaces semejanzas, embriagada de amor místico y de placeres sensuales, ardiente de fe y de pasión, desbordante de música, de cantos y de danzas, la religión de Krishna era digna y capaz de engendrar un arte maravilloso. Alentado y propagado por esta religión en beneficio de su dios, el arte teatral acogió poco a poco a nuevos temas, como en el Japón. Los relatos épicos difundidos por las rapsodas favorecieron la evolución del teatro en la India. Las representaciones de los katakás se complicaron con cierto aparato teatral, como puede juzgarse por un relieve de Sanchi anterior a la era cristiana. Los katakás no se limitan a cantar el poema, sino que se acompañan con instrumentos de música y bailan en su pantomima. Por lo demás, muy pronto se agruparán 2 o 3 rapsodas distribuyéndose los papeles entre sí. Es la etapa de la liturgia dramática que el arte teatral rebasará más tarde entre los hindúes, pero en la que a veces el teatro de otros países se ha detenido. Tal etapa puede verse alcanzada de oriente a occidente en una evolución semejante de las ceremonias rituales de todos los cultos. En la tierra sagrada del Gran Lama, el budismo instituyó un verdadero teatro religioso y legendario. Los misterios tibetanos, más o menos una docena, se inspiran en las fábulas hindúes y en la hagiografía local. Se representan periódicamente en los monasterios, en los atrios de los templos o en las praderas vecinas. Ciertas comunidades tienen el monopolio del tal o cual drama que representa una vez al año, durante la templada estación de la sexta luna. El escenario consiste en un recinto protegido por un toldo, alrededor del cual se agrupa la multitud de espectadores sentados en el suelo, y las tiendas de campaña reservadas al abad del monasterio y a sus invitados. Nada de decorado y menos maquinaria, ni bastidores donde se oculten los actores. No se trata de producir la ilusión, sino de suscitar la imaginación. La actuación y la mímica de ademanes estilizados se bastan. A los monjes, que forman la mayor parte de la compañía, se unen algunos laicos profesionales que hacen los papeles de mujer. Aparecen cuidadosamente disfrazados. Algunos personajes especiales, los antipáticos, llevan máscaras, lo mismo que el coro y el cuerpo de danzantes. Las máscaras del coro son uniformes, triangulares y orladas del pelo de animales salvajes. El drama se compone de una exposición y de glosas salmodiadas que ligan las diferentes fases de la acción, las unas dialogadas y cantadas, otras pantomímicas y danzadas. Las inesperadas bufonerías de un mendigo, de un demonio o de un genio malévolo alegran de vez en cuando a la concurrencia.
La representación dura algunas veces 3 días, sin más interrupciones que las que impone la noche. Entre los pueblos de raza semítica o de religión musulmana a los que el dogma prohíbe todo arte de imitación, se manifiestan también algunas formas rudimentarias de acción dramática, pero quedan relacionadas con el santuario. El Antiguo Testamento describe las danzas de los levitas ante el arca y varios de sus libros tienen casi una forma dramática, como el libro de Job, cuyo tema se desarrolla en una sucesión de réplicas sólidamente construidas, como el Cantar de los Cantares, en el que la esposa y el esposo se responden mientras el coro de los acompañantes se mezcla entre su diálogo. A pesar del anatema del Corán, que prohíbe la representación de cuanto vive, sea por medio de la escultura o del drama, ciertas manifestaciones religiosas pertenecientes al culto escita han conservado con pureza su carácter sagrado entre los persas y forman, por decirlo así, parte integrante de las creencias nacionales. Tienen por tema la sangrienta historia de la familia de Alí, apodado el León de Dios, yerno de Mahoma y de sus hijos Hassan y Hussein. Tales representaciones, llamadas teasies, fueron primariamente sermones mezclados de cánticos entonados por los fieles en unión de los sacerdotes. Más tarde la leyenda tomó cuerpo al ser referida y cantada a la multitud congregada en los patios de las mezquitas. Los sacerdotes y los fieles encarnaron a los imanes, a sus servidores y a sus enemigos. Desde finales del siglo XVIII se cuidó más la forma y se intercalaron diálogos en las danzas, los cantos y los coros. La teasie de asa, manifestar dolor, llorar por ser un querido, se celebra durante la quincena del Ramadán, que corresponde a nuestra fiesta de Pascua. El rudimentario teatro teque se erige en el patio de una mezquita, en una plaza o en una caravanera. Se compone de una doble hilera de bancos, a mayor nivel la segunda, que rodean el estrado de la escena o saku, unida al piso por 2 rampas en cada uno de sus extremos. Enfrente otro estrado llamado takt nema para los actores que salen de escena. El saku no tiene telón, ni decorados ni bambalinas. Frecuentemente se cubre con tapices y magníficos cortinajes que nada tienen que ver con la acción y que han sido colocados ahí con espíritu piadoso por el organizador de la representación. La acción dramática es escasa. Sin embargo, tras la exhortación del Rusehan, que desde lo alto de su púlpito anuncia y comenta las escenas, y entre las quejumbrosas melopeas del coro, el espectáculo de las ya bien conocidas desdichas provoca una emoción tal que las lamentaciones estallan entre el público, las lágrimas corren y la sangre vierte a veces en inesperados transportadores de fanatismo. Durante mucho tiempo se ignoró la existencia del teatro egipcio. Hace apenas unos pocos años que se han revelado, gracias a los descubrimientos del abate Driotón, los primeros textos de literatura dramática. Día a día van surgiendo numerosos documentos nuevos sin que se hayan inventariado todavía su riqueza, pero ya es posible seguir la evolución del arte teatral en el Valle del Nilo, que tuvo ahí un desarrollo semejante al que hallamos en todo el lejano oriente. Se puede afirmar también que nunca se había manifestada una unión tan estrecha entre la religión y las formas dramáticas. Finalmente ha sido posible restituir a Egipto el honor de ciertos descubrimientos que se atribuían jactanciosamente a los griegos. Al lado del culto popular y cotidiano de los dioses existían ciertas prácticas de un carácter más especial, cuya significación estaba reservada a una minoría escogida de sacerdotes y de espectadores, basadas en la creencia de la eficacia de la magia imitativa y dando lugar, como es natural, a transposiciones simbólicas de gestos y actitudes reales, adquirían por eso mismo una forma eminentemente dramática. Tal era el símbolo del muerto que, metiéndose en la piel de las víctimas, resucita a una vida nueva. Este rito funerario se aplicaba al espíritu por analogía y así se extendía a la iniciación de los seres vivos. El misterio del renacimiento por medio de la piel, que se remonta al antiguo imperio, se ha simplificado e idealizado en sus manifestaciones a través de los siglos, pero ha conservado su carácter imitativo. Cuando en vez de asegurar la inmortalidad de un hombre, un rey por ejemplo, se trataba de perpetuar el culto y por medio de él la salud eterna de un dios, las ceremonias adquirían naturalmente una mayor amplitud.
En las fechas críticas de la leyenda de Osiris, la muerte, el entierro y la resurrección tenían lugar grandes fiestas que incluían numerosos comparsas y una escenificación importante, ya se realizaran al aire libre o en el interior de un templo. Una estatua de Osiris envuelta en bandas de lienzo, un lecho para la momia divina, coronas, cetros, armas, vasos llenos de agua lustral para las liberaciones, pebeteros para incienso y mirra, tales eran el decorado y los accesorios. Los sacerdotes representaban a los personajes de la familia de Osiris: Shu, Geb, padre y abuelo de Osiris; Horus, su hijo; Anubis, Tot, hermanos o parientes, y los hijos de Horus. Los personajes femeninos eran Isis, Neftis y otras deidades que a veces hacían el papel de plañideras. Además, intervenían sacerdotes recitadores. El drama entero, que finalizaba con la resurrección de Osiris, se dividía en 24 escenas, una por hora. Puede comprobarse que los diferentes elementos del teatro se hayan reunidos en esta representación: la mímica ejecutada por los dioses que tomaban parte en la acción, el poema confiado a los recitadores y el coro de las plañideras, cuyas lamentaciones eran recalcadas por instrumentos músicos. Pero los egipcios llegaron más lejos. En un texto recientemente descifrado hallamos el libreto de un espectáculo acerca de la muerte de Horus. Ya no aparece recitador alguno al lado de los actores, ahora estos dicen su papel mientras lo representan. Entran y salen del escenario, uno de ellos aparece en un carro acompañado de su séquito. La patética acción es seguida y comentada por un coro de campesinos y está dividida en 3 episodios separados por danzas y declamaciones líricas. 1000 años antes de Esquilo, el teatro egipcio alcanza la cúspide misma de la tragedia esquiliana. Grecia no tenía más que seguir las huellas de Egipto. Ahí, como en todas partes, los ministros de los cultos primitivos habían recurrido a la sugestión dramática un poco antes de construir siquiera los templos. La música y las danzas se mezclaban a las prácticas de los coribantes de Creta y de los cuetas frigios. En la época en que se proponían enigmas a la perspicacia de los adivinos y cuando los oráculos guiaban las acciones de los fieles, se procedía a las comunicaciones sobrenaturales por medio de ceremonias espectaculares. Al fondo del santuario, el augur perdía su personalidad para pronunciar las palabras inspiradas. Se convertía en el representante del dios en cuyo nombre hablaba, imitaba su voz y sus gestos. En los ritos funerarios de la evocación de los manes en medio de las tinieblas, el oficiante tomaba un tono sepulcral y aparecía con los atributos del espectro. Más tarde, deseosos de preservar sus enseñanzas contra la vulgarización, los colegios sacerdotales resolvieron no difundir sus secretos más que a adeptos escogidos bajo promesa de silencio. Los griegos imitaron también a los egipcios al dar forma dramática a sus ritos a fin de hacerlos más sorprendentes. Orfeo y Museo, al instituir los misterios, escribe Luciano, ordenaron que no se pudieran explicar las cosas santas ni la danza y el ritmo. En Samotracia, los iniciadores conmemoraban con sus lamentaciones en una especie de tragedia que se desarrollaba por la noche, y en la espesura de los bosques la muerte de Cadmillo, el más joven de los Cabiros, víctima del furor de sus hermanos. La leyenda de Zeus, sustrayéndose a los propósitos criminales de Cronos, proporcionaba a los misterios frigios algunas escenas patéticas del mismo género. Se presentaba el asesinato de un niño que sucumbía a manos de sus padres y cuya resurrección se celebra después de llorada su muerte. Si el rigor del secreto no ha dejado traslucir más que un débil reflejo de los ritos practicados en Eleusis, se sabe por lo menos que en las riberas del Iliso, en el templo de Agrae, los iniciados en los pequeños misterios recibían una anticipación de las sanciones de Ultratumba y del reino de Hécate, por medio de monstruos terroríficos con cabeza de dragón y de otros animales policéfalos. Finalmente, el culto de Dioniso se estableció en Atenas, importado de Egipto. Alrededor del altar, el coro ditirámbico desenvuelve sus teorías sobre un ritmo vehemente, escándido por los crótalos.
y los cascabeles de bronce, personificaciones del dios Pan y sátiros, de rostro untado con las heces del vino, cabalgando asnos o saltando, empuñando tirsos, representan a los acompañantes del dios, cuya potencia celebran con sus danzas fálicas, la frente coronada de hojas, vestidos con pieles de animales, ceñidos con culebras y llevando antorchas encendidas, frenéticos y solemnes. A la vez el coro evoca las edades primitivas, el horror de los sacrificios humanos y la majestad salvaje de los cultos bárbaros. A veces todo se inmoviliza en medio del silencio. Alguien aparece sobre la mesa colocada cerca del altar. Se trata de un chantre improvisado que refiere un episodio de la leyenda divina. Después de escuchar la narración, los ojos se vuelven otra vez hacia el coro que mima los gestos dionisíacos, al son de tamboriles y de címbalos. Así se aclimató el teatro bajo el cielo de Grecia. Poco a poco los elementos del espectáculo se enriquecieron y se coordinaron con inspiraciones nuevas. Se dio el nombre de trágicos a estos coros, cuyo premio consistía en un macho cabrio. El relato declamado tuvo un lugar más importante y mejor concertado. Tepsis fue el primero en improvisar en un metro diferente al de los coros, esos trozos accesorios que se convirtieron luego en la parte principal de la obra. Frínico estableció lazos más estrechos entre el tema de los cantos y el de los episodios. Si seguía limitándose a un solo intérprete, por lo menos reglamentaba previamente las sucesivas apariciones, confiándole diferentes papeles, aún de mujer, haciéndole vestir ropas diversas. La tragedia se separaba lentamente del arte coral. Alrededor de la Tímele, el culto dionisíaco reunió todos los elementos que más tarde iba a desarrollar el drama: el canto, la danza y el poema. El vestuario tenía ya su importancia y el modesto tablado desde el cual se recita la monodia es como un embrión del moderno escenario. Este era más o menos el punto a que había llegado el teatro en Egipto, pero se detuvo ahí, prisionero del sacerdocio, servidor del culto y dedicado a los dioses. Grecia, sin romper los lazos sagrados, supo dar a su teatro la libertad necesaria. Después de cantar alabanzas a los inmortales, los corodidáscalos se dedicaron a glorificar los héroes que las fábulas de las rapsodas habían hecho familiares. Así el tránsito de lo divino a lo humano se hizo por la misma vía que en Japón y en la India. Hemos visto al hombre inventar el disfraz y la mímica para una ceremonia mágica, luego descubrir la danza, el canto y el poema en sus plegarias religiosas. La liturgia le condujo enseguida a establecer el diálogo, la acción y el decorado. El teatro alcanzó así todos sus medios de expresión, pero en las ceremonias en que los hombres se reunían para rendir culto dramático a los dioses, los asistentes no solo llevaron su temor y su piedad, llevaban también sus nervios y sus sentidos, lo mismo que sus dolores y sus penas. Y he aquí que mientras participaban en la ceremonia, sentían que algo los envolvía. Una fuerza se iba apoderando de ellos hasta la médula de los huesos, para arrebatarlos a sí mismos y fundirlos en su ser colectivo. Mientras duraba la representación, se sentían descargados de sus inquietudes y aflicciones personales. Las aventuras del dios ocupaban el lugar de sus pequeños problemas. Los espectadores se olvidaron de sí mismos y, como tenía que suceder, se convirtieron en aficionados del arte dramático en busca de su propio placer y no solo para celebrar un culto. El teatro, nacido para gloria de los dioses, crecerá para regocijo de los hombres. Y con esta frase cerramos la lectura de este primer capítulo, el capítulo número 1, llamado Orígenes, de este libro que les decía, El arte teatral, de la editorial Tezontle, escrito por G. Bati y R. Chavans. Y bueno, espero que pues esta lectura haya sido lo más amena posible, porque
vemos que está bastante larga, pero bueno, podemos ahorita hacer el análisis cada uno de ustedes en sus casas, en la escuela, en donde estén, si es que están estudiando teatro, si es que están escuchando esto nada más para pues para retroalimentarse tal vez de algunos conceptos que tenían sobre la historia del teatro, o quizá para saber acerca del mismo. Bueno, pues espero que lo que dijimos ahorita pues les haya sido de gran utilidad, y sobre todo que hayan comprendido un poco de lo que son los orígenes del teatro. Podemos ver que desde luego todo esto se originó con una perspectiva religiosa, y cómo evoluciona hasta concluir en esta frase final que me gustó mucho de este primer capítulo, que dice: el teatro nacido para gloria de los dioses crecerá para regocijo de los hombres. Podemos ver que hoy en día pues el teatro está no solamente en las universidades que estudian la carrera, que ofertan la carrera de artes escénicas o la carrera de teatro, sino que además lo podemos ver en las escuelas como materia. No en todas las escuelas, pero hay muchas escuelas que ya lo toman como una materia. También lo podemos ver todavía en ciertas religiones. Lo siguen utilizando para lo que fue creado originalmente, y lo podemos ver en las calles, en fin, en diversos lugares. Y hemos observado, los que somos amantes de ver estas obras, que cada una de sus representaciones tiene un mensaje distinto. Cada una nos lleva a una época. Puede ser una época actual, una época en la que se narran los orígenes del teatro, o en la que nos ubicamos en Grecia, en Egipto, en Japón, en algún otro país, en algún otro lugar del mundo, en algún otro momento de la historia de la humanidad. Y el teatro ha sido una herramienta, es una herramienta y seguirá siendo una herramienta para poder llevar conocimiento, para poder dar a conocer ciertos temas, para hacer crítica social, crítica política. A veces simplemente nos va a servir para divertirnos, para ir a ver una obra que tal vez no nos deje un mensaje tan claro, o no nos enseñe algo muy profundo, pero sí nos divierta. En el caso de la comedia, no toda la comedia es tan vaga, pero bueno, hay comedia buena. Y aquí lo interesante es cómo las emociones humanas juegan un papel importantísimo en todo esto que es el teatro, tanto si eres espectador como si eres partícipe de la obra. Bueno, yo tengo mi compañía de teatro Luciérnagas de la Oscuridad, para los que nos estén escuchando y bueno, y no me conozcan. Yo no soy licenciado en teatro ni nada de eso. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, y he ido aprendiendo acerca de lo que es el teatro, entrando a diferentes grupos a actuar, metiéndome a diferentes cursos de dirección, de creación de títeres, en fin, de mima, de varios cursos que ha habido en diferentes, tanto en universidades que ofertan la carrera de teatro, como cursos independientes para festivales de teatro. Y pues es muy interesante este arte para el hombre, porque como dice aquí la frase, para regocijo del hombre. Algunos lo utilizarán para fines religiosos, otros lo utilizan de forma más personal, para liberarse, para olvidarse de sus problemas. Y bueno, creo que el teatro cumple diversas funciones hoy día, y pues nada, hay que alimentarlo. Los que están estudiando teatro hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguir preparándose para dar buenos espectáculos, y sobre todo hay que seguir haciendo teatro, hay que seguir llevando los mensajes que queremos llevar, las historias que queremos contar, de la forma en que lo tengamos planeado, pero hay que llevarlos hasta su punto máximo con con la mejor calidad posible. Y sobre todo no olvidar que el teatro es para el público y es para los que hacemos teatro también. Son dos aspectos importantes que yo
en mi grupo siempre he tenido muy presente. Hay algunos actores que prefieren hacer el teatro nada más para ellos, otros que lo hacen nada más para el público. Yo creo que todo es integral. Hay que saber transmitir y también hay que saber nutrirse, nutrir el alma, nutrir el espíritu. No hablando de una forma religiosa, sino de una forma de energía. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio de lo que es el arte teatral. Ya tendremos más episodios de lo que son estas sesiones formativas. Vamos a tener más lecturas de diversos libros. De este mismo libro vamos a continuar con la lectura de más capítulos en otros audios. Por ejemplo, aquí tenemos el capítulo 2 que se llama El Milagro Griego. Y bueno, es el que les vamos a narrar más adelante. Espero que les haya gustado. Por favor, me ayudarían mucho si me dejan sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia, sobre qué les pareció la lectura. No sé, algún aporte que quieran hacer, toda la comunidad de teatro, si tienen artículos, si tienen temas interesantes que quieran que se lean aquí, o del que quieran ustedes que se hable. Tengo proyectado invitar a maestros de teatro, a personas que están dentro de este arte, para que compartan conmigo el micrófono y no solamente sea lectura. Así es que si tienen algún tema en especial que quieran saber, o del que quieran que se hable, con mucho gusto lo pueden poner en la caja de comentarios. Como les digo, yo no soy licenciado en teatro, pero si dentro de mi competencia no entra, con mucho gusto voy a invitar a maestros o a directores, personas más preparadas en lo que es este arte de lo que es el teatro, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para que lleguen notificaciones. Este canal, bueno, no solamente subo cápsulas de teatro, a veces subo obras de teatro que hago con mi compañía y otras cosas como narraciones de leyendas, en fin, pero más o menos va por esa línea. Entonces pues espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, denle like y